Señores, hoy vamos a tener una conversación súper interesante. Hay temas que son neurálgicos y aparentemente no son nada tangible, pero lo son todo. En cualquier, vamos a decir, proyecto, especialmente que tenga que ver con políticas públicas, con relación con el público. Así que hoy hemos invitado a Buenas noches, buena suerte al periodista experto en comunicación gubernamental, experto en comunicación en crisis, periodista que ha pasado por radio, televisión, periódico, pero igual ha hecho periodismo de relaciones públicas. También ahora fundó lo que es el Observatorio de Comunicación y Democracia. Hablamos del periodista Rafael Núñez, que hoy nos honra con su presencia. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Yanesi. El honor es mío, el que pueda estar compartiendo contigo y con todos los radioescuchas de este programa Buenas noches, buena suerte. Para mí es un gran honor estar aquí y poder establecer una conversación contigo y con tus oyentes fijos de este programa, que aprovecho para felicitarte y congratularte a ti porque he escuchado el programa y sé lo bien que lo has manejado y cómo los oyentes han estado siguiéndote en tu nuevo proyecto. Así es que muchos éxitos. Muchísimas gracias por tantas palabras, además de bonitas, comprometedoras, señores. Pero Rafael Núñez tiene un nuevo proyecto. Se llama Observatorio de Comunicación y Democracia. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿De qué se nutre? ¿Y qué es lo que oferta? Sí, para quienes trabajamos desde hace tanto tiempo la comunicación, sabemos el nivel de responsabilidad que implica esto, en términos profesionales, en términos de compromiso con la gente que nos escucha si estamos en radio, que nos ve si es en televisión y que nos lee si es en prensa escrita. Es una responsabilidad. El periodista tiene una vocación como el sacerdocio. Y para responder tu pregunta, yo tengo necesariamente que entrar en una parte que tiene que ver, si tú me lo permites, con lo que es la historia de la comunicación, aunque sea brevemente. Hablar de la historia de la comunicación y hablar también de la relevancia de la comunicación política y la comunicación no política. Entonces, desde que el hombre pobló la tierra, el instinto humano, desde la época primitiva, ha tenido por instinto una vocación hacia la comunicación. Porque los primeros hombres, la historia nos cuenta, que hacían comunicación a través de señales de humo y otros métodos que utilizaban, tocando tambores. Y el hombre, desde esa época primitiva, fue evolucionando de tal forma que cuando pasó de nómada a sedentario, el sedentarismo le ocasionó en el hombre que pudiera ver las necesidades que tenía, esas mismas necesidades que el hombre descubrió cuando pasó a ser sedentario, es lo que hace que el hombre se desarrolle. Y en ese sedentarismo el hombre desarrolla el arte rupestre, por ejemplo, que es el arte que el hombre descubrió en las cuevas, que practicó en las cuevas, en las paredes de las cuevas. El hombre evolucionó y siguió evolucionando precisamente por la misma necesidad que le imponía el medio ambiente y la situación. Y eso fue, la comunicación fue desarrollándose. Apareció otros medios de comunicarse, apareció el papiro, el hombre escribía en hojas de papiro posteriormente. Luego apareció la imprenta en 1443 por Johannes Gutenberg. Después de la imprenta apareció
el telégrafo, antes que la radio, donde estamos nosotros ahora, este medio de las ondas tercianas, que fueron posteriormente desarrolladas por un alemán. Y luego viene, después de la radio, la televisión, que en los años 40 y pico, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, aparecen aquí en Occidente, en Estados Unidos, una gran conferencia mundial sobre tecnología que se llevó a cabo en el año 1939. El presidente Franklin Delano Roosevelt hace su primera aparición en televisión, pero quien inauguró de manera formal el discurso político por televisión fue Harry Truman. Entonces, como tú puedes ver, Yanesi, la comunicación se ha ido desarrollando, ha sido fundamental en el desarrollo de los pueblos, en el desarrollo de las sociedades y en el fortalecimiento de la democracia. Ese rol que juega de mediación entre la sociedad y la población es fundamental. Si uno tiene conciencia del rol que juegan los medios de comunicación y quienes utilizamos los medios de comunicación para poder llegar a los oyentes, a los radioescuchas, a los televidentes, y para poder saber aquellas personas que utilizan, por ejemplo, la prensa escrita para informarse de lo que está ocurriendo en el mundo, y hoy los medios digitales, nos daremos cuenta que es una gran responsabilidad, la tuya, la mía, que tenemos para con ese público que está ahí todos los días sintonizándote a ti o sintonizando a otros colegas en los medios de comunicación. En ese sentido, nosotros hemos visto en los últimos años cómo ha venido deteriorándose la comunicación y la utilización de los medios de comunicación para una comunicación positiva, una comunicación que ilustre, una comunicación que edifique. ¿Y dónde se identifica específicamente ese deterioro? Ese deterioro en que con la apertura de los medios de comunicación, el hecho de que la comunicación pasar de ser vertical, de que yo hablo por aquí, por este micrófono, como era antes, y la gente me escuchaba, o por televisión, hablaba por televisión y la gente me escuchaba, o escribía en un periódico y la gente solo se abstenía a leer lo que yo escribía, era una comunicación vertical. A partir del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, esta se ha convertido en una comunicación horizontal, donde yo puedo hablar, pero va a venir un oyente que llamará por teléfono por ahí, me va a replicar y me va a decir: yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo no es verdad. Entonces hay una interacción en la comunicación, pero eso también, si bien es cierto que ha democratizado la comunicación, ha generado la inclusión de una serie de gente que no tiene condiciones ni calidad para ejercer la comunicación. Porque porque lo venía trabajando esta pregunta desde que usted inició con la historia de la comunicación. Creo que hay una confusión en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. ¿Cuál es la diferencia entre comunicador y periodista? Muy bien, eso es bueno, esa pregunta. Porque el periodista pasa por una academia de formación, por una escuela de formación, y tiene unos rigores profesionales que seguir, unos principios deontológicos que tiene que seguir, y tiene que cumplir con con unos aprendizajes que es en la universidad que tú te formas. El periodista es una profesión que tú la tienes que ejercer con dignidad, de tal manera que tú sirvas a la verdad, al bien común y sin manipulación. Entonces, el que va a esa escuela, los que fueron a esa escuela, sabe que hay unas normas
escritas y no escritas, que tú como periodista tienes que cumplir. Pero una gente que es abogado, por ejemplo, viene aquí y habla con Manuel Estrella y le pide un espacio de 1 hora, y él es muy ducho en derecho, pero no sabe cuáles son las normas deontológicas, los principios deontológicos del periodismo, que sí lo sabes tú y lo sé yo, que tú tienes que respetar al público que te está oyendo, a la audiencia que te está escuchando, porque ese público, tú sabes, porque lo estudiaste en la universidad, que esa gente merece todo el respeto y el cuidado para tú dirigirte a él, de tal modo que los derechos, que son derechos fundamentales o derechos no fundamentales que tiene esa gente, tú tienes que respetárselo. Pero también se da viceversa, se da de vía contraria, de gente que ejercemos el periodismo y que muchas veces se transgrede el derecho que uno tiene como periodista. Entonces, este que tiene un espacio y que es abogado, es un comunicador, comunica, el fin de comunicar, pero no es una persona que ha pasado por una academia a estudiar de manera específica el periodismo, que es una carrera, que tú tienes que hacer 4 años en la universidad para graduarte de periodista. Es igual que el ingeniero. El ingeniero va a la universidad a estudiar ingeniería. El arquitecto va a la universidad a estudiar arquitectura. Entonces el comunicador no estudió para hacer la mayoría de gente pudo haber estudiado otra carrera, pero esta carrera tiene normas, tiene principios y tiene reglas que tú tienes que conocer. El alcance, por ejemplo, de la difamación y la injuria, por ejemplo. Yo sé lo que yo tengo que decir por aquí sin que corra el riesgo, y tú lo sabes, sin que corra el riesgo de que una persona a la que yo estoy aludiendo me pueda someter a la justicia, como ha habido casos de gente que hace comunicación, o hace periodismo, y muchas veces, Yanesi, lo hacen algunos periodistas, no por desconocimiento, sino porque esa persona tiene otras falencias que no son necesariamente desconocimiento profesional de lo que tiene que hacer, sino falencias que son en su casa, de valores y principios de respeto a la gente, de respeto a aquella persona con la que tú estás conversando o la que estás aludiendo. De modo que son muchos factores que entran en juego en este ejercicio del periodismo, que se pueda hacer una comunicación en sentido general positiva, decente, de respeto, de poder adecentar lo que es el ejercicio del periodismo y de la comunicación en sentido general. También puedo decir, tiene mucho que ver con quiénes son los dueños de los medios de comunicación, porque hay lugares de medios de comunicación en donde aceptan que cualquier persona le falte respeto a un funcionario o a un no funcionario, a un profesional, a un artista, eso un dueño de un medio de comunicación no debe aceptarlo. No debe aceptarlo. Lo difaman, lo injurian, le faltan el respeto a la persona. Todo ese tipo de cosas, tú tienes que regular eso. Y entonces ahí tienes que entrar organizaciones como el Colegio Dominicano de Periodistas o, en este caso, nosotros, el Observatorio de Comunicación y Democracia, que tiene varios fines. Primero, observar el ejercicio de la comunicación positiva. Nosotros no vamos a estar acechando a nadie para censurar a nadie, porque ese no es el objeto. Es que podamos nosotros estimular una comunicación propositiva. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Incentivando talleres, diplomados, reuniones, discusiones, debates, que ya hicimos uno en Higüey, que estuvo encabezado por el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia,
Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán. Entonces, llevar gente académicamente preparada en cada uno de los temas que a nosotros nos interesa, de tal forma que podamos nosotros ir enseñando a los que utilizan los medios de comunicación a que esto tiene que servir para una comunicación positiva que persiga la verdad, el bien común, y que no haya cabida a la manipulación de la información. Honestamente soy una abanderada del buen periodismo, de la buena comunicación, porque ¿cómo es posible que se dañen reputaciones de la noche a la mañana en las redes sociales y que haya personas que se hagan eco de este tipo de atropello a la moral de cualquier persona? Así es, Yanesi, y yo te debo tener 39 años de ejercicio. Y a mí nunca en el reporterismo nadie llamó a la redacción de los medios donde yo trabajaba para quejarse por una falta de respeto o que me sometieran a difamación. Esos son récords. Aquí hay periodistas que tienen más años que yo en el ejercicio y también tienen récord, que nunca lo han sometido a la justicia, que no han sido objeto de ese tipo de refriega pública porque tú le faltaste el respeto a un político, a un funcionario, a un sacerdote, a un obispo. O sea, nosotros debemos propiciar porque nos vivamos en una sociedad en donde todos nos respetemos. Donde si yo tengo diferencias, Yanesi, diferencias profesionales que puede haberla entre nosotros dos, yo creo que no la hay porque tú y yo tenemos mucha afinidad. Pero políticas, por ejemplo, que el debate de las ideas políticas se dé en el marco de la decencia y el respeto del otro. Esa es la idea. Usted, cuando uno lee la biografía de Rafael Núñez, porque tampoco vayan a pensar que el señor Núñez sea un adulto muy avanzado, no se trata de eso. Cuando uno lee, mire, él hizo Radio 1000, Radio Cadena Comercial. Así es. Reportero de todos los periódicos. Cadena de noticias, sí, Radio Antillas, HIJB, radio. Estuve en radio, Noticiempre Cristal, que eran 18 horas de noticias de radio. Después prensa, Nuevo Diario, Diario Libre, El Nacional, el periódico El Siglo, la revista Hora en su segunda etapa y Diario Libre, sí. Articulista de varios periódicos, sí, televisión, Telesistema, Canal 4, TV13, fui coordinador del noticiario de la mañana. Pero cuando uno revisa esa experiencia en todos los estamentos del ejercicio periodístico, yo creo posible, entonces usted pasa a hacer comunicación gubernamental. Usted fue la persona que desarrolló la estrategia de comunicación gubernamental de las gestiones de Leonel Fernández durante 8 años. Uno siempre escucha y dice, bueno, y la gente hace comparaciones entre lo que están, entre lo que se fueron, el que ya pasó, y generalmente se escuchan muy buenas valoraciones con relación al trabajo, por supuesto que también críticas con relación al trabajo que usted desarrolló ya desde el Estado. ¿Cuál es la importancia de la comunicación gubernamental? ¿Por qué un gobierno tiene que invertir dinero o preocuparse por eso? Si lo que puede hacer es ir a construir un hospital, lo inaugura y lo entregó y ya. Entonces, ¿por qué es importante la comunicación en un gobierno? Bueno, en estos tiempos, Yanesi, no se puede tener una gobernanza democrática si tú no tienes una comunicación política efectiva. La comunicación política efectiva logra que el presidente de la República ejerza una buena gobernanza a través de la comunicación. Y no es al revés. Que el político, el presidente de la República, haga comunicación. No, es que la comunicación es el eje transversal para la gobernanza. De tal manera que, por ejemplo, si hay un conflicto con el parque de Sierra de Bauruco, se supone que la comunicación
el gestor de comunicación tiene que ir al lugar donde hay un problema, reunirse, yo lo hice muchas veces, con los exponentes de ese conflicto y entonces buscar una mediación y un consenso para buscarle solución a ese problema. Entonces, ¿tú qué haces? Desde el diálogo, desde el consenso, tú buscas una solución a problemas que tiene esa comunidad, de tal manera que ellos queden con sus problemas resueltos o en vías de resolución y que se haga una gobernancia participativa y democrática. Pero no es al revés entonces que se hace, porque uno siente que a veces o existió o a veces existe un enfoque de que hoy no me pongas el problema porque así es que se sabe que existe. No debería ser que, bueno, existe un problema, le di respuesta. A veces se siente un poco eso en la gestión, no digo que de los gobiernos o del gobierno en sentido general, pero sí de ciertos funcionarios. O no diga que hay un problema, puede ser eso. Porque fíjate, Yanesi, es que la mayoría de los políticos, hoy, yo estoy escribiendo un libro, terminando un libro sobre comunicación política. Y estoy exponiendo en ese libro lo que es mi experiencia en la comunicación gubernamental. Los políticos, la mayoría, no entienden los tiempos que estamos viviendo ahora, ni entienden la relevancia que tiene la comunicación para sortear los distintos problemas que tienen las comunidades y los sectores de presión que cohabitan en la sociedad. Está el CONEP, están las iglesias, está esto y está lo otro. Y todos esos sectores de presión tienen problemas. Entonces, una buena gobernanza en estos tiempos pasa por el que la comunicación juega un rol de principalía en la búsqueda de solución de eso, en la mediación. Porque ¿quién es que se acerca? ¿Quién es que tiene que acercarse y participar, darle participación a la gente para que ponga sus problemas? Es el gobierno. ¿Y cuál es la puerta, la ventana para que ese problema llegue al gobierno? La Dirección de Comunicación, el DICOM. Eso es claro. Entonces, hay políticos que al no entender la relevancia o el rol que juega la comunicación en esta nueva sociedad, entienden que la comunicación es que el encargado de comunicación, el director de comunicación, le haga una nota de prensa. Cuando yo llegué a la gestión en el 96, que fue la primera vez, yo encontré que los relacionadores públicos de las instituciones del gobierno lo que hacían era una nota de prensa con una foto del ministro, muchas veces porque cumplía años. Y a mí que me importa que tú cumplas años. Eso no le importa a la población que tú cumplas años y que celebre tu cumpleaños. Eso no le importa a la gente. A la gente lo que le importa es que tú no has resuelto el problema de 10 transformadores que hay en el barrio que están quemados. Rafael, eso es lo que le interesa a la gente. Quizás usted habla mucho de su éxito y yo creo que se reconoce mucho, honestamente, eso. Pero no sería porque fueron tiempos distintos. Las redes sociales no tenían ese impacto todavía en sus tiempos. No tenían el impacto que tienen hoy, pero en el libro que nosotros dejamos escrito, nosotros fuimos novedosos en crear 108 gabinetes de comunicación. Y entre esos 108 gabinetes de comunicación había el gabinete de comunicación 2.0, que lo dirigía mi hijo, Cristian Rosa. Y nosotros creamos el gabinete de comunicación. En el gabinete de comunicación 2.0 nosotros creamos las redes sociales de la policía, de la Armada, del Ejército, de 40 instituciones para comenzar. Acuérdate. Pero todavía no tenía ese nivel de impacto y esa presión que ejercen las redes, esa instantaneidad del proceso comunicacional no se daba en ese tiempo. No se daba, pero por ejemplo, yo recuerdo en la campaña del año 2004,
Leonel Fernández tenía una cuenta de Hi-Fi y la manejaba un periodista que yo tenía designado para eso. Nosotros estamos haciendo comunicación de avanzada de redes sociales desde hace tiempo, 2004. Y ya nosotros en el 2006, que es donde comienza a subir el perfil las redes sociales, ya nosotros teníamos cuentas de Twitter, Facebook y Facebook, fundamentalmente. Entonces, si usted tuviese la responsabilidad de manejar la comunicación gubernamental en este tiempo que sí las redes ya inciden de manera determinante, ¿cómo sería? ¿Cuál sería más o menos su estrategia? No la revele, tú sabes, completamente, Sí, porque yo sé que no puede, pero sí. una orejita. Yo, antes de presentar mi renuncia de la Fuerza del Pueblo, yo estaba armando un ejército. Un ejército en las redes. En las redes sociales. Un ejército. Precisamente porque sé del impacto que tienen las redes sociales en estos tiempos. No se puede tener una gobernanza positiva con resultados si tú no tienes una interacción fundamentalmente con Facebook y Twitter. Facebook porque es la más popular, la que tiene más seguidores, la de estratos sociales más de abajo, y Twitter es donde el profesional normalmente debate sus temas. Entonces tú tienes que tener, sin desdeñar a Instagram, tú tienes que tener las tres redes. Nosotros hicimos 108 horas en todo el territorio nacional de talleres, formando a jóvenes. Acuérdate que yo les llamé a ellos los guerrilleros virtuales. Formando a jóvenes en lo que es el entrenamiento con los talleres de cómo utilizar las redes, darle contenidos a ellas, saber cómo se emplean, en qué momento deben emplearse, cómo deben emplearse. Pero mire, el gobierno pasado, porque no quisiera entrar ¿verdad? En un debate del actual, y claro que podríamos abordarlo. Tú pregunta lo que quieras y yo respondo lo que pueda. Era muy efectivo en eso. Sin embargo, ese gobierno salió evidentemente mal. Primero porque perdió las elecciones. Cuando usted hace una evaluación, no fue un mal gobierno, tenía estabilidad económica, muchísimos éxitos en materia social, eso no se puede discutir. Entonces, si ellos hacían esto tan bien, ¿cómo es que fracasaron y terminaron asados, por usar un término, en la opinión pública? Una pregunta bien compleja. Recuerda que este es un país muy presidencialista y la gente se lleva mucho de las acciones del presidente de la República, de las actitudes, de su manejo. Entonces yo creo que hizo mucho daño al PLD en el gobierno el tema de la división. La división y cómo se produjo la división del PLD estando en el gobierno. Recuerda, Yanesi, que antes de salir Leonel Fernández y todo el equipo que lo acompañamos del PLD, el PLD había tenido victoria tras victoria, victoria tras victoria. Si tú sumas los votos que sacó Leonel y lo que sacó el PLD y esa alianza, el PLD no tenía forma de perder las elecciones. Ahora el 20. Por más que se produjeran disgustos, el PLD seguía en el gobierno. Es la división que saca el PLD del gobierno realmente. Y ya los motivos de esa división todos los conocemos. Tú no puedes tener a un presidente de la República que agarre con un látigo a su propio compañero y le caiga latigazo. Yo mismo, yo tengo la marca de los rebencazos que recibí porque yo era el jefe de comunicación de Leonel Fernández. Y la verdad es que, como tú dices, si tú sacas un balance de la ejecutoria de Danilo Medina, no es mala, es buena. Ahora, ¿qué es lo que la gente rechaza? Ese sectarismo, esa persecución, porque tú crees que la gente está sentada en la grada observando, como decía Nicole Noel Newman, una alemana que escribió un libro sobre la espiral del silencio. ¿Tú crees que la gente está sentada en la grada
inactivamente. La gente está observando y actúa cuando tiene que actuar. La gente no ve bien que tú, cuando tienes el poder, lo ejerza con tiranía, que lo ejerza con abuso, que lo ejerza de manera arbitraria. Y de verdad, eso es lo que se percibió y lo que ocurrió. Yanesi, esa es la verdad, porque yo te digo, porque yo tengo 40 años vinculado al PLD. ¿Y por qué a mí había que entrarme a patada? Y cuando usted habla de que le entraron a patada, ¿qué fue lo que le hicieron? Nunca he hablado mal de Danilo, ni nunca hablé mal, siendo vocero de Leonel, ni nunca le irrespeté. Cuando usted habla que le entraron a patadas, ¿qué fue lo que le hicieron? ¿No le daban participación en el Estado? No, entrar a patadas es que te maltrataron. Que toda la mayoría de la familia mía fueron perseguidas donde estuvieran trabajando. A mí no me dieron trabajo y yo tuve que cerrar mi oficina. Eso es entrar a patada. Y yo no tengo derecho a trabajar. Yo no le estaba pidiendo a nadie que me diera una botella, porque yo nunca he sabido lo que es vivir, recibir un sueldo sin trabajar. Para poner un ejemplo. Bueno, estaba en su derecho de que ellos quisieran que yo no estuviera. Bueno, ese es su derecho. Yo me fui y a mí me mandaron a buscar. Pero yo me fui el 16 de agosto con Leonel. Y me mandaron a buscar. Yo dije, no, yo tengo un compromiso con Leonel Fernández. Y me fui. Y después me propusieron que yo manejara cosas desde afuera y le dije que no. Y le dije que no, ¿por qué? Porque no lo necesitaba. Sí lo necesitaba. Sí lo necesitaba. Porque lo que ocurre es que tú recibir un presidente de la República en estos países pequeños, donde todos somos familia, o hay un vínculo de cualquier forma, no puede gobernar un país creyéndose que ese país es tuyo, y de tu familia, y de tus allegados. No. El profesor Juan Bosch, que es nuestro guía, fue nuestro mentor, y yo soy un discípulo de don Juan, porque yo trabajé con él. Decía que los gobiernos tienen que servir a todos los dominicanos. No es a un grupo, ni a PLDistas, ni a reformistas, ni a PRMistas, a los dominicanos. Yo, por ejemplo, en mi ejercicio en la comunicación, en Palacio, yo no tenía que ver, a mí me dijeron, mire, vote a fulano, vote a Perencejo y vote a Mengano. Esa gente son del PRD, entonces era PRD. Y yo le dije, no, pero lo que yo he visto es que esa gente cumple. Y esa gente viene a su trabajo. Pero en el gobierno pasado se popularizó, o en el gobierno no, en el proceso político recién concluido, político electoral, se popularizó mucho el término de bocinas. Mucha gente atribuye que usted y el gobierno de Leonel Fernández fue que iniciaron ese tema de las bocinas, pero que luego eso se propagó de una manera que se convirtió en una especie de epidemia, pero que el mentor fue usted. Dice sí, hay gente, colegas míos, con mucha mediocridad, que dicen eso, pero no aportan un solo dato sobre eso. Y yo sé de qué litorales que vienen. Ya ellos están nombrados ahora en este gobierno. Todos, o casi todos. ¿Usted no pagó bocina entonces? Yo no pagué bocina. Yo formé una red nacional de comunicadores en donde había locutores, periodistas, gente que hace comunicación, que servía de plataforma para la distribución de los mensajes del candidato. Y la mayoría de esa gente tenía programas de radio o programas de televisión. Pero usted no le mandaba los contenidos. Mira, esto es lo que tú tienes que decir hoy. Si te sale de ese guión, hay problema. Absolutamente no. Nadie puede decir, y si quieren abran los teléfonos ahí, nadie puede decir en este país que Rafael Núñez, ni siquiera a un director de un periódico, director de un programa, lo llamó o le mandó a decir qué tienen que decir. ¿Tú sabes por qué, Yanesi? Porque yo fui reportero por muchos años. Y a mí me votaron del Nuevo Diario. ¿Tú sabes por qué me votaron del Nuevo Diario? Me cancelaron, no me votaron. Me cancelaron del Nuevo Diario. Que Osvaldo, el director del Caribe, no pudo meter la mano. Porque yo le hice una pregunta a Tuey de Camps en la Cámara de Diputados y a él no le gustó esa pregunta. Y yo sé lo que es reprimir a un periodista y hacerle perder su empleo porque a fulano de tal que es político no le gustó la pregunta que le hicieron.
Entonces yo como reportero viví en carne propia lo que es ser un periodista con responsabilidad, con el conocimiento de lo que es su rol como periodista y además en la defensa de ese derecho que tú tienes de informar y de preguntarle al político, aunque no le guste, preguntarle lo que tú tienes que preguntarle, y por eso no te pueden sancionar ni te pueden reprimir. Yo tengo dos preguntitas que no se me pueden quedar. Una es, ¿se debe gobernar al ritmo que imponen las redes sociales? No, no. Tú no puedes gobernar para las redes. Tú tienes que gobernar. Si te llevaste de las redes sociales, tú vas a estar todos los días en la pata de los caballos. Tú tienes que hacer una convergencia de medios. En el trabajo de la comunicación, convergencia de medios. Redes sociales con radio, televisión, prensa escrita. Convergencia de medios. Y entonces tú hacer una estrategia integral de comunicación de todo el gobierno como la hicimos nosotros. Nosotros hicimos 3 seminarios de comunicación. Todos los relacionadores públicos y personas responsables de la comunicación los reunimos en 3 seminarios y ahí discutimos las políticas de comunicación integral del gobierno. Entonces, lo único que había que hacer era darle seguimiento, ejecución a esa política de comunicación. Porque, ¿qué es lo que pasaba, Yanissi, antes de nosotros llegar? Antes del 2004. Que tú eras relacionadora pública o directora de comunicación del Ministerio de Medio Ambiente y tú aplicabas tu política de comunicación sin ninguna vinculación con la presidencia de la República. La comunicación tiene que ser participativa y democrática, pero en la ejecución tiene que ser vertical la comunicación para que haya un mensaje coherente, no una sola narrativa, no 2 ni 3 narrativas. En este gobierno hay varias narrativas y tú no te das cuenta cuál es el mensaje que ellos quieren posicionar en el imaginario público. Hay varias narrativas, entonces así no se puede. Yo hago un ejercicio ahora mismo con los oyentes y le pregunto, señores, te lo comentaba fuera de récord. Sí. Señores, ¿cuál es la política que tú recuerdas en 5 meses que es, y yo lo digo con toda la buena fe porque yo sé que el presidente Luis Abinader tiene buenas intenciones y hasta ahora yo podré estar equivocado, pero lo dudo mucho. Él tiene las buenas intenciones de hacer las cosas bien. Ahora, ¿cuál es la política? Yo pregunto, ¿cuál es la política que tú recuerdas pública que ha impactado a la población y que la opinión pública la conozca? No hay. No se identifica. ¿Cuál es? No sé, quizás la pandemia, la cosa que es una situación de crisis. Asumió al país en una situación de crisis. Hay una sí, hay una situación de crisis que yo no la desconozco. Y yo creo que Luis es el primer presidente de la República que ha recibido una situación tan calamitosa en los últimos 100 años. Ciertamente. Es el primer presidente. Ahora, al margen de eso, el presidente ha promovido muchísimas cosas. Pero en el imaginario público, es lo que yo quiero decir, donde no está situado en el imaginario público. Entonces hay una falla en la estrategia de comunicación. Claro que sí, hay una falla. Con todo el respeto que yo le tengo a los que manejan eso, a las 2 personas que están en eso, hay una falla grande. Y yo puedo decir que no, venir aquí a decir que no. Esa es mi especialidad. Hay una falla grande. Ahora, ellos lo que tienen es, están haciendo un gran esfuerzo. Milagros Germán está haciendo un gran esfuerzo. Yo sé por vía de personas que está haciendo un esfuerzo grande en eso. Y que hay gente que le quiere ayudar, ella se quiere dejar ayudar, eso es bueno. Que es importante, es bueno, ella quiere hacer las cosas bien, es una mujer honesta, pero eso requiere de sentarse a planificar la comunicación como nosotros la planificamos. Nosotros planificamos la comunicación. Los jefes de relaciones públicas y de comunicación de cada institución del Estado
no pueden andar como chivos sin ley, haciendo lo que ellos crean. Porque el gobierno es como una orquesta sinfónica. Todo el mundo tiene las partituras ahí. Y todo el mundo tiene que tocar un vals, si es un vals. Si es un merengue, todo el mundo tiene que tocar un merengue. Si es una salsa, entonces todos tienen que tocar una salsa. No puedes tú, el tamborero, estar tocando merengue, entonces el violonchelo tiene que tocando un vals y el otro tocando. Eso no es posible en la comunicación. El presidente Luis Abinader tiene una apertura increíble a los medios de comunicación, habla en la mañana, al mediodía, cuantas veces lo requieran, él está dispuesto a hablar, pero también hace discursos. Es un presidente que en 5 meses de gestión creo que ya lleva 5 o 6 discursos a la nación. ¿Cómo usted evalúa ese enfoque que tiene el presidente y su equipo sobre la comunicación, de la figura del presidente? Con todo el respeto a él y a quienes manejan la comunicación, yo creo que él está teniendo que hacer más comunicación de la cuenta por la falencia que hay en la comunicación. Y eso es peligroso, porque el presidente no tiene que exponerse tanto. La última palabra siempre tiene que ser del presidente. Mira, para tocar un tema como la pandemia, eso tiene que pasar desde abajo la información, de los centros de atención primaria, de las direcciones regionales, de hospitales, direcciones regionales de salud, hasta llegar al ministro de Salud Pública. Y el ministro de Salud Pública en el sistema sanitario es el último. No es el presidente el que tiene que hablar de eso. El presidente se resguarda para que sea la última palabra, porque en estas sociedades todo el mundo tiene una esperanza de que el presidente de la República va a solucionar eso cuando él interviene. Entonces, tú no puedes matar eso tan a tiempo, tan rápido, porque ya desde que el presidente habló, ya habló el presidente, y puede ser que él hable en una circunstancia en donde no le estén dando bien la información y ya ahí terminó con una información errada. A mí se me quedaron a mitad de los temas, pero dígame usted, la relación suya con Leonel Fernández, usted le renunció en el momento más crítico de la fuerza del pueblo. Leonel Fernández andaba un poco difícil porque estaba iniciando un proyecto político, una candidatura presidencial con muchísimas dificultades, y usted renunció. Tú dejaste esa pregunta que requiere de una exposición muy larga para último. Dios mío. Y yo no quisiera como matarla. Así que yo me comprometo contigo a venir a otro programa a hablar de otros temas y de ese tema, porque tengo que hablar ampliamente sobre eso para que el público que me está escuchando, los radioescuchas, tengan una noción honesta de mi parte, de lo que ocurrió ahí. Y por lo pronto te respondo que estoy enfrascado en hacer mi trabajos profesionales. Te dije que estaba terminando de escribir un libro. Tengo otros proyectos, del Observatorio Comunicación y Democracia, que va a ser una ONG sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Tengo muchos proyectos que yo tuve que relegar por el compromiso con él, pero yo siempre lo sigo respetando como siempre. Señores, ha sido esta interesantísima conversación con el especialista en comunicación. No hablamos de la comunicación en crisis, ahora que recuerdo, Rafael, eso es de lo más importante que hay. Por tanto, quedan muchísimos temas. Pero tú me invitas y yo vuelvo. Ay, claro que sí, yo estoy segura que todos nuestros oyentes van a estar felices. Así que, con este comentario y esta solicitud final, nos despedimos de buenas noches, buena suerte.